Hola a todos. Empezamos esta primera sesión del curso sobre diseño cívico. En esta sesión vamos un poco a ver por qué este curso, por qué diseño cívico, con una pequeña introducción al concepto de diseño cívico y de innovación cívica. Digamos que existe, seguramente muchos de vosotros, yo lo he vivido personalmente, estamos viviendo una situación de transición, de transformación general muy grande, pero incluso a nivel profesional sabemos todos que nos encontramos en una situación un poco extraña en la que en muchos casos no sabemos realmente cómo definirnos como profesionales, ¿no? Es decir, que yo personalmente de formación soy arquitecto urbanista, pero digamos que mi actividad profesional ha ido derivando e influenciándose por muchísimas otras cosas, y estoy seguro que muchos de vosotros han vivido, están viviendo o vivirán, si sois estudiantes, vivirán seguramente esta situación en los próximos años, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que tampoco tenemos referencias claras. Seguramente, por lo que se refiere a la arquitectura, cada vez más las viejas referencias, las viejas ideas de lo que es un arquitecto, yo diría incluso en el urbanismo, el que es el urbanista, ha ido transformándose y ampliándose a otras cosas, ¿no? El problema es que no sabemos cuáles son esas otras cosas, ¿no? Y tampoco tenemos una definición de esas cosas, de esas otras cosas, de ese contexto. Entonces, este curso nace un poco como una oportunidad, como un espacio para proponer un contexto que llamamos de diseño cívico, donde entendemos que probablemente pueden caber muchas de las actividades, muchos de los enfoques de profesionales de hoy y de mañana, ¿no? Es un espacio donde digamos, quedan abiertas muchas líneas, y el curso en sí quiere ser también la oportunidad para reflexionar sobre ello, ¿no? Digamos que creo que yo, como vosotros los participantes, también tenemos la oportunidad de trabajar juntos sobre la definición de algo, de algo nuevo, de algo que nos guste, de algo que nos pueda servir incluso para presentarnos, ¿no? Yo personalmente he empezado a presentarme como civic designer, ¿no? Porque creo que es el concepto que mejor describe todo lo que hago, ¿no? Seguramente hay también en el concepto en sí de diseño cívico, realmente podemos condensar muchas cosas. Para empezar, seguramente es la oportunidad para definir un espacio de trabajo transdisciplinar, ¿no? Yo me imagino que incluso muchos de vosotros, entre vosotros quiero decir, los participantes, habrá perfiles de todo tipo, sociólogos, diseñadores, educadores, comunicadores, y eso es, digamos, la parte buena, ¿no? En el fondo, cuando hablamos del espacio urbano, cuando hablamos de lo cívico, cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de territorio, en el fondo entendemos que hay diferentes y muchas maneras de trabajar con ello, ¿no? Entonces, el problema es que en muchos casos, cuando lo hacemos, nos encontramos limitados también legalmente, ¿no? En la manera en que está estructurada la gestión urbana, la transformación urbana, como que cada profesional realmente desarrolla su tarea y pasa, digamos, el testigo a otro profesional de otra disciplina que sigue en el desarrollo de un proyecto urbano, en este caso, ¿no? Creo que el florecer
de los últimos años de lo que hemos llamado también urbanismo táctico, urbanismo emergente, urbanismo peer-to-peer, más concretamente, ¿no?, esa capacidad por fin de la ciudadanía de implicarse directamente en proyectos urbanos, son una oportunidad para definir un nuevo contexto, un nuevo espacio, una nueva metodología, un nuevo ámbito en el que podemos trabajar efectivamente de forma transdisciplinar, ¿no?, en el que, digamos, nos podemos entender los que participamos del proceso como ciudadanos y luego cada cual aporta valor al proceso en función de su propia experiencia, de su propia formación, también de su propia actitud, ¿no? ¿Qué quiero decir con actitud? Capacidad. Me refiero a que, por ejemplo, en los procesos, está claro aquí que estamos hablando de procesos colectivos, ¿no?, procesos en los que de alguna manera implicamos a muchas personas. Entonces, cuando hablamos de un proceso participativo, de un proceso colaborativo, es muy importante ocuparse de las personas, cuidar de las personas, ¿no? En muchos casos, cuando nos encontramos en estas dinámicas, estamos tan metidos en el desarrollo del proceso que nos olvidamos que no solamente nos tenemos que centrar en los objetivos del proceso, sino que nos tenemos que preocupar de cómo están las personas, cómo están participando, quién está participando más, quién está participando menos, no porque tenemos que estar todos en la misma situación, todos en el mismo nivel de implicación, sino porque simplemente es importante tener cuenta justamente de las diversidades y también de las condiciones diferentes en las que se encuentran las diferentes personas. Un elemento importante también en esta definición, ¿no?, de un nuevo ámbito, el diseño cívico, es la capacidad de incorporar, hablando justamente de esa participación ciudadana, elementos que en el ámbito de la formación de una disciplina, sociología, yo qué sé, arquitectura, urbanismo, en muchos casos no están del todo definidos, ¿no? Y digamos que tiene que ver con una flexibilidad una flexibilidad en entender cuáles son los resultados finales de un proyecto, de una actividad, que puede ser un documento, puede ser un documento audiovisual, puede ser una página web, puede ser el diseño de un espacio, pero puede ser también el desarrollo de una estrategia, puede ser el desarrollo de un método, puede ser una aplicación para móviles, puede ser el desarrollo de una herramienta, puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un servicio. En fin, digamos que los resultados finales pueden ser muy diferentes y es importante tener esa flexibilidad de entendernos capaces de implicarnos en esos diferentes contextos, ¿no? En ese sentido, entendemos que lo más importante entonces es entender de qué manera nosotros trabajamos y de qué manera nosotros somos capaces de implicar a otras personas en el desarrollo de los proyectos. Es decir, que de lo que hablamos aquí y lo que ofrecerá también un poco este curso es entender una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas, profesionales, etcétera, que se están dando, que aunque son minoritarias, son emergentes, de alguna manera están marcando un poco lo que vamos a vivir en los próximos años. Entonces, entender cuáles son esos mecanismos para aprender nosotros a ser protagonistas de la construcción de nuevas dinámicas, de nuevos escenarios profesionales, pero también ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque efectivamente puede decir que estamos hablando aquí de muchas cosas, que parece que está todo en el aire, todo muy teórico,
un concepto nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente de lo que estamos hablando es, para empezar, de una capacidad nueva que en el fondo en muchos casos lo estamos viviendo ya algunos profesionales, pero que realmente está asociado casi a una improvisación y desafortunadamente en algunos casos incluso a una precarización económica. Me refiero a la capacidad de un profesional de implicarse en el territorio, independientemente de una actitud o de una implicación profesional remunerada o con una actitud, digamos, de voluntariado, entonces no remunerado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo cada vez más es que en el fondo nos implicamos para mejorar un territorio, nos lanzamos, ¿no?, a participar de proyectos locales, independientemente de una posible remuneración económica, un retorno económico asociado justamente a ese proyecto, ¿no? Entonces, posiblemente eso es bastante inusual, ¿no? Es algo en el que muchas personas nos sentimos cada vez más cómodos, no le vemos ningún problema, pero seguramente es un contexto bastante nuevo, ¿no? Entonces, en ese contexto es importante analizar cuál es el papel de personas que en el fondo también tienen experiencia y de alguna manera son profesionales, y también entender cómo es posible pasar de una condición de remunerado a una condición de voluntario sin que eso provoque problemas, ¿no? Para entendernos más concretamente en esto, yo personalmente utilizo adopto, digamos, una norma ética en mi actividad profesional, que consiste en no generar dependencia en los procesos en los que yo me implico, ¿no? Digamos que profesionalmente cuando alguien digamos, me contrata o digamos yo me implico en un proceso, mi interés es que todo lo que yo pueda aportar a ese proceso se quede en el desarrollo de procesos, se quede en la comunidad y después de un tiempo, de alguna manera, yo incluso puedo ser prescindible, ¿no? Esto, digamos, hace que el proceso, el proyecto, de alguna manera, no depende justamente de mi participación. Pero también al revés. Quizá al revés, en muchos casos, en los casos de precarización es más complejo, es más complicado y es más delicado, ¿no? Al revés, ¿qué quiere decir? Que tampoco yo puedo... sobre ello también podemos debatir. De hecho, sabéis que este curso tiene un foro y creo que es importante debatir sobre ello y como comentábamos al principio, estamos aquí para construir juntos este nuevo concepto que es el diseño cívico, ¿no? Pero digamos que yo veo delicado el hecho de que mi propia subsistencia económica dependa de mi implicación en un proyecto en el que la línea entre lo profesional remunerado y lo voluntario es muy corta, ¿no? Muy débil. Es decir, mi preocupación es que me pueda encontrar en algunos casos dependiendo económicamente del desarrollo de un proyecto, que es un proyecto colectivo en el que están implicadas muchas personas, y yo me tenga que ver obligado a participar en ese proyecto solo porque existe esa remuneración económica, ¿no? O sea, aunque sea mínima. Entonces eso es muy delicado, porque al final yo soy dependiente de un proceso colectivo, y ese proceso colectivo no solamente está trabajando para resolver un problema local, por ejemplo, sino que en el fondo también está siendo la única posibilidad de que yo pueda ganar dinero, entonces pueda sobrevivir. Eso me parece muy delicado, ¿no? Y como en muchos casos el desarrollo de este tipo de proyectos está asociado, desafortunadamente ahora mismo digo, a una situación de recursos muy escasos, se puede dar esa situación, ¿no? Entonces, nosotros aquí queremos promover una reflexión sobre esas situaciones y entender de qué manera los profesionales justamente podemos pasar de una manera mucho más clara y menos problemática de esa situación de voluntariado a una situación
remunerada. En eso, un aspecto fundamental es el concepto del territorio. Entonces, el título del curso justamente contiene, ¿no?, ese aspecto y para mí es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que eso para mí es posible cuando nosotros los técnicos, los profesionales, en el fondo somos ciudadanos y de alguna manera realmente somos ya parte de un territorio, ¿no? Entonces, esa situación de voluntariado profesional remunerado, entonces esos cambios creo que deberían estar adscritos a una situación en la que realmente nosotros ya somos habitantes, ¿no?, de ese territorio, ¿no? De manera que nosotros, como diseñadores cívicos, realmente somos ya parte del territorio y no estamos trabajando sobre el territorio. Y aquí llegamos también a una, digamos, diferenciación que yo quiero promover que nos ayuda, digamos, a hacer una diferenciación, por ejemplo, entre diseño social y diseño cívico, ¿no? Entonces, el diseño cívico frente al diseño social, que realmente todavía queda por definirse, pero digamos que para mí una implicación muy clara es que existe esa componente cívica de ciudadanía y entonces una participación directa del ciudadano que está directamente implicado en un territorio, ¿no? Entonces, un diseño social creo que podría ser también un desarrollo que realmente está enfocado a una mejora social que seguramente puede estar asociado a un territorio, pero no necesariamente, ¿no? Creo que un diseño cívico sí que tiene que tener esa relación directa con un territorio. Y luego tiene otro elemento importante que es una influencia directa, digamos, una influencia directa en la transformación, la evolución y la mejora en la forma en que una comunidad se organiza en común, ¿no? Es decir que digamos que es importante que cuando es un poco esa dimensión política, ¿no? Es decir, esa dimensión de ser un habitante de un territorio, la necesidad de estar habitando ese territorio y por ello ser parte de una organización en común, ¿no? Por supuesto tenemos ya nuestros propios sistemas de organización en común, pero digamos que un diseño cívico creo que tiene necesariamente que tener una implicación en una reflexión, quiero decir, en cómo esa intervención repercute o transforma la manera en que nos organizamos la comunidad, digamos, que participa del desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, en eso, aquí vuelvo a lo de antes, en eso es importante entonces que exista una comunidad que es presente en el territorio y entonces que se siente parte del territorio y no que simplemente trabaja sobre el territorio. Seguramente es importante además digamos, hacer referencia a un redescubrimiento que para mí es esencial, que es el redescubrimiento del procomún, ¿no? El procomún justamente es ese concepto, esa idea de que existen cosas que nos pertenecen a todos, ¿no? Y que no pueden pertenecer solamente a una persona, a una institución. Realmente es una idea que no es nueva, ¿no? Pero afortunadamente estamos redescubriendo ahora mismo, ¿no? Y es muy importante porque, entre otras cosas, porque nos aleja de esa constante dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, de hecho, quizá también yo diferenciaría y caracterizaría muy fuertemente la idea del diseño cívico como un diseño que es capaz de entender y de actuar
en esa categoría del procomún, justamente porque se preocupa de la comunidad que luego gestiona o produce o, digamos, desarrolla soluciones concretas, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de la capacidad no solamente de luego asignar el mantenimiento, el cuidado de lo que es el resultado de nuestra acción como diseño cívico a una institución, que puede ser pública o privada, sino que también somos capaces de que este resultado quede en las manos de una comunidad que no se reconoce ni en lo público ni en lo privado, ¿no? Entonces, en eso creo que también es bastante peculiar el concepto de diseño cívico. También, por último, añadir seguramente, digamos, un enfoque sobre el papel de la tecnología, ¿no? Es decir, que seguramente en esa capacidad justamente de una comunidad de ser parte de un proceso, de colaborar, de participar, etc., la tecnología nos ofrece hoy una oportunidad enorme para simplificar esa participación, ¿no? Para ser más transparentes, para conseguir que haya etapas en las que las personas puedan involucrarse y entonces alejarnos de esas situaciones en las que una vez que haya iniciado el proceso es difícil que otras personas se impliquen porque realmente no se sienten parte de la dinámica, ¿no? Entonces la comunicación, la transparencia que podemos desarrollar con las nuevas tecnologías puede, por ejemplo, romper esas barreras, ¿no? Y luego hay un elemento fundamental que es la posibilidad a través de la comunicación, de la tecnología, etcétera, de Internet, de tener diferentes tipos de implicación, ¿no? También especificamos, es importante decir que, justamente estamos hablando de una hibridación físico-digital, no de una exaltación de la tecnología de lo digital como la solución, sino de cómo podemos incorporar en las dinámicas presenciales unos procesos de comunicación digital que simplifican, por ejemplo, la distribución de la información. Y allí llegamos, seguramente profundizaremos sobre muchos de estos aspectos, a la posibilidad justamente de generar inteligencia colectivas situadas, ¿no? Es decir, esa capacidad de distribuir la información a través de las nuevas tecnologías entre personas que realmente habitan y comparten un territorio, una plaza, una calle, realmente nos permite luego llegar realmente a lo que podemos definir como inteligencia colectiva situadas. Bueno, esa es un poco la idea general de por qué diseño cívico, de algunas de las cosas que veremos a lo largo de todo este curso. Os invito, recuerdo, acceder al foro para comentar. Y estaré encantado realmente de contestaros y de que esto pueda ser lo más participativo posible. Así que bueno, a la próxima.